lo que busca el conservadurismo es precisamente devolverle esas características naturales que tiene la mujer, de ser un ser dador de vida y un ser formador de familia, por lo tanto, formador de la sociedad en general. Es que muchas personas tienden a confundir el ser antifeminista con ir en contra de la mujer, y resulta que es todo lo contrario, porque el feminismo en su práctica es una ideología que no permite que la mujer goce de sus derechos. Este video es traído a ustedes por David Cadena y Asociados. Porque cuando las personas no tienen voz, la ley se convierte en una trampa. Abogado, escritor, conferencista y activista, ha peleado por la reconciliación de cientos de familias alrededor de todo el mundo. Así que si tienes problemas en materia penal, civil, familiar, ¿qué esperas? Agenda tu asesoría con David y deja que él se encargue de todo. Link en la descripción de este video. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra edición de la Biblioteca de Alejandría. Este es su podcast que estoy presentando yo, Alex Flores, periodista e investigador, donde traemos algunas de las mentes más brillantes a las que podemos acceder para platicar acerca de los temas que a todos nosotros nos interesan. El día de hoy, como se darán cuenta por la miniatura, estamos bastante bien acompañados, ya que el día de hoy contamos con la presencia de Charo Vargas, una mujer que tiene bastante presencia en redes, que tiene bastante influencia y sobre todo, creo yo, muy brillante. Charo, si gustas presentarte con la gente. Alejandro, primero un saludo enorme a ti y a tu audiencia. Qué bueno estar en estos espacios, realmente espacios de construcción de ideas. Y bueno, me voy a presentar de forma muy breve. Realmente no me gusta mucho presentarme, pero mi nombre es María del Rosario Vargas, conocida en redes sociales como Charo Vargas, en diferentes redes sociales como Twitter, TikTok, Instagram. Y hago activismo a favor de las ideas conservadoras, a favor de las ideas de derecha, rompiendo precisamente esas estigmatizaciones en contra de la juventud conservadora, dando la cara también desde un frente de mujer en contra del feminismo y destruyendo precisamente todos esos relatos hegemónicos que nos intentan imponer. Buenísimo. Justo por ahí quería empezar, ¿no? Porque a veces se tiene la idea de que las personas conservadoras son viejitos por ahí en algún lugar, y el hecho de tener perfiles jóvenes como tú que están hablando abiertamente de estas ideas me parece sumamente maravilloso, ¿no? Y en ese sentido, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, uno, ¿cómo llegas tú a estas ideas? Y dos, ¿por qué decides que es importante hablar de ellas? Bueno, a nivel personal, debo decir que llegué a estas ideas desde diferentes frentes, porque por un lado viene la preparación académica, es decir, el buscar otra fuente de información distinta a lo que nos suelen enseñar en las academias, y más ahora con el nivel de adoctrinamiento con el que contamos. Entonces, por un lado, el nivel académico o la fuente de información que me logré cuestionar con diversos libros, también con base histórica, porque yo creo que al final todos esos temas se entrelazan, no solamente se trata de ideología, sino que también detrás de todo esto hay un bagaje histórico que nos también intentan tergiversar. Entonces, por una parte, por el lado de mi familia es víctima de la guerrilla aquí en Colombia. Para la audiencia que no lo conozca, hemos sido víctimas de un accionar sangriento, violento por parte de las guerrillas comunistas en Colombia. Entonces, desde muy pequeña, desde un primer momento, tuve el acercamiento en contra de las ideas socialistas y comunistas, que fueron precisamente las que han desangrado al pueblo colombiano, y que al día de hoy tenemos a un gobernante abiertamente socialista. Esperamos que el próximo año cambie este escenario. Y por otro lado, esto también con formación en otras ideas, porque resulta que la izquierda no solamente se queda con el movimiento socialista o comunista, sino que también tiene otras aristas por las cuales difunde esas ideas totalitarias, que es lo que se conoce comúnmente como el progresismo. Y el progresismo, dentro de ello hay un montón de vertientes, entonces precisamente todo base de la formación, pero también en un síntoma de alerta de lo que está sucediendo en estos días. No, eso está buenísimo, ¿no? O sea, sobre todo esta parte que mencionas sobre el cuestionamiento, pero justo eso nos lleva a la parte de, ¿y cómo decides empezar a hablar? ¿No? Porque justo me parece que también el panorama político colombiano es bastante hostil a las ideas distintas, y en ese sentido el hecho de que tú hayas decidido tan joven tomar la batuta comunicativamente hablando y en el activismo también, pues me parece algo a rescatar, ¿no? Y entonces ahí justo, pues quisiera saber,
¿Cómo decides tú que quieres empezar a hablar de esto, que quieres ser más activa? ¿Cómo empiezas tú con el activismo? ¿Cómo empiezas tú a ser más activamente político, vamos a decirlo así? En un primer momento, siempre me he cuestionado desde el colegio, la universidad, aquellas enseñanzas que chocan con mi sistema de creencias, por lo que carecen precisamente de esa base sólida de argumentación. Entonces, siempre, por ejemplo, dentro de mis ámbitos académicos, siempre me he cuestionado varias cosas, siempre he suscitado algún tipo de debates, por supuesto, todo en el marco del respeto y la academia. Y ya luego me empecé a cuestionar porque creía que, aunque es un espacio muy valioso, es un espacio bastante limitado y es importante llegar a más personas. Y en esa búsqueda fue en la época de pandemia en que empecé a crear las redes sociales, empecé a hablar sobre diversos temas, ya luego más adelante empecé a participar en debates, no solamente sobre temas políticos, sino también temas ideológicos, y realmente no sabemos el poder que podemos llegar a tener con tan solo difundir nuestras ideas, es decir, no es algo que requiera ni siquiera de muchos recursos, sino sencillamente de valentía e iniciativa de varias personas que se animen a alzar la voz y de esa forma lograr precisamente esa concientización. Claro. No, y sobre todo creo que, digo, a lo mejor tú lo has vivido diferente, pero al menos yo también cuando empecé a hacer contenido, sobre todo yo tuve una respuesta bastante positiva de muchos sectores y negativa evidentemente de otros, y ahorita vamos a hablar de eso, pero justo algo que me sorprendió mucho es la cantidad de gente que comparte las mismas ideas, pero que no se atreve a hablar, ¿no? Y eso para mí es algo que trato de cambiar mucho e incentivar mucho a la gente que haga lo que tú hiciste, que es tomar la batuta y empezar a comunicar. Ahora, justo ya hablando como de manera concreta de las ideas que te empezaron a chocar, de los temas que tú empezaste a decir, este está raro. Sí me gustaría preguntarte, por ejemplo, digo, la parte del comunismo ya nos queda clara, pero en materia, por ejemplo, de ideas progresistas, ¿con cuáles ideas tú empezaste a decir, ok, esto por aquí no va o no estoy tan de acuerdo con esto que están diciendo? Perfecto. Principalmente con el tema del aborto. Yo siempre he sido una persona completamente provida, es decir, de formación desde mi familia provida, pues yo soy la sexta hermana de una familia eh, con 6 hijos. Entonces, partiendo de allí, tengo una formación plenamente provida y veo la importancia de eso. Entonces, en un primer momento, el activismo que vemos pro aborto es sumamente peligroso y vemos precisamente esa crisis de natalidad por la cual nos estamos enfrentando, y no solamente crisis de natalidad, sino a cuántos seres humanos andan asesinando diariamente en todos los países. Em, Principalmente empecé allí con el tema antiaborto, posteriormente el tema antifeminista, porque es que muchas personas tienden a confundir el ser antifeminista con ir en contra de la mujer. Y resulta que es todo lo contrario, porque el feminismo en su práctica es una ideología que no permite que la mujer goce de sus derechos, que ya vemos que en competencias, por ejemplo, deportivas, resulta que los hombres están reemplazando a las mujeres, y eso viene por una idea del feminismo, de quienes dicen defender a las mujeres. Entonces, precisamente en esa contradicción es que noté la importancia de levantar la voz, y más aún siendo mujer, porque muchas veces se suele estigmatizar el asunto y decir que solamente las personas que están en contra del feminismo son hombres, y resulta que no. Entonces, en cada espacio, en cada escenario que tenga la oportunidad de alzar la voz, lo he hecho, y creo que eso es un tema de valentía, y lo que tú decías previamente de suma importancia, es importante romper esa espiral de silencio. Con una población completamente sometida al silencio, no hay posibilidad de un futuro. Claro. No, y digo, sobre todo esta parte del antifeminismo, del tema pro vida, em, ahí hay como un backlash, creo yo, especialmente para ustedes como mujeres cuando deciden hablar de esto, porque al menos desde los sectores radicales feministas las tratan como si fueran traidoras de su género, ¿no? Sí. Casi, casi. Y ahí me gustaría un poco preguntarte tu experiencia, ya siendo muchísimo más vocal con estos temas y sobre todo con esas alas ideológicas radicales, es decir, cuáles han sido tus encuentros con estas personas, cómo ha sido tu recepción en redes sociales con ellos, cuáles han sido algunos encuentros, a lo mejor incluso también desde el activismo que hayas llegado a tener con personas que tienen esas ideas. Bueno, yo le explicaría
dentro de dos aristas. La primera de ellas, en mi círculo cercano, círculo personal de personas mujeres que me conocen, no he tenido críticas por parte de allí, lo cual también me deja entrever que el feminismo no es tanto de mayorías de mujeres, sino sencillamente de grupos minúsculos que ejercen mucho poder, tienen también bastante financiación. Por otro lado, por supuesto, en redes sociales, un montón de críticas por parte de colectivos feministas, eso sí, en abundancia, pero al mismo tiempo también me llena de mucho entusiasmo y realmente me alegra ver ese tipo de mensajes por parte de mujeres que me dicen que se han animado a levantar la voz precisamente por el ánimo de ver que otra mujer es capaz de decir que está en contra de estas ideas modernas y que intentan estigmatizar a otro sector de mujeres, porque eso también es otro paradigma. El feminismo dice defender a las mujeres, pero a las mujeres que estamos en contra del feminismo no nos defienden. Al contrario, nos estigmatizan, nos segregan, nos injurian y un montón de cosas más. No, y creo que esa experiencia es bastante universal, ¿no? Al menos con la mayoría de las mujeres que yo he hablado que precisamente defienden ideas contrarias al feminismo, que reciben ataques, que reciben hostigamiento, que son objeto de violencia de muchos de estos grupos. Em, pero creo que también ahí hay una parte importante y creo que lo vas mencionando en el sentido de, hay muchas mujeres que desde el miedo, ¿no? Desde esta espiral del silencio, se adscriben a estos movimientos feministas o a estos movimientos progresistas, no porque realmente crean en ellos, ¿no? Sino más bien porque hay un miedo ahí que les está amenazando de cierta manera y que para no enfrentar consecuencias negativas, ¿no? Como el ostracismo, como los ataques, como todo esto, pues suscriben, ¿no? O al menos no critican, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que personas como tú estén alzando la voz, particularmente mujeres jóvenes, pues les da a todas estas chicas la oportunidad de decir, ok, hay un camino distinto. Y en ese sentido, algo que a mí me interesa mucho platicar contigo es, ok, el feminismo tiene un núcleo ideológico que al menos desde mi punto de vista es antimujer, porque odia y detesta todo lo femenino de alguna manera, pero en contraposición, ¿no? Me gustaría preguntarte qué es lo que desde el conservadurismo se propone para las mujeres, ¿no? Es decir, ¿cuál es la propuesta para las mujeres de decir, esto que están haciendo las feministas está mal, pero entonces el camino que yo te ofrezco es este otro de acá, ¿no? ¿Cómo se ve ese camino? Del conservadurismo, lo que se tiende a explicar es que hay que volver a la mujer a lo que naturalmente es, porque lo que plantea el feminismo es masculinizar a la mujer y feminizar al varón. Entonces, busca es cambiar precisamente ese rol natural que tiene la mujer e invertirlo, que es aún peor. Entonces, lo que busca el conservadurismo es precisamente devolverle esas características naturales que tiene la mujer de ser un ser dador de vida y un ser formador de familia y por lo tanto formador de la sociedad en general, porque la familia es la base de la sociedad. Entonces es un rol supremamente importante y trascendental que hemos estar llamados realmente a levantar la voz por ello, sin temor a ningún tipo de señalamiento y por supuesto también luchar no solamente contra la masculinización de la mujer, sino también contra la feminización de los hombres, porque resulta que ambas cosas suceden al mismo tiempo y genera desastrosas consecuencias en la sociedad, que ya lo estamos viendo en las relaciones personales, en las relaciones a niveles familiares, que ya el día de hoy el concepto, por ejemplo, de matrimonio está completamente deconstruido y se ha perdido el significado real del término. Ya nos encontramos al día de hoy con relaciones completamente pasajeras. Se ha perdido el verdadero sentido de lo que es la unión entre un hombre y una mujer. No, y esto que mencionas, o sea, justo el punto sobre la feminización de los hombres, algo con lo cual yo coincido, o sea, y de hecho hay evidencia empírica y científica de ello por todos lados, o sea, tenemos los niveles de testosterona más bajos en generaciones, los índices de soledad masculina también están extremadamente elevados y eso también es un indicativo de que muchos hombres también están renunciando como a esta parte masculina un poco más activa en la búsqueda de pareja.
Hace apenas algunas semanas yo estaba viendo unos datos con respecto de una encuesta que se le hizo a varias mujeres, me parece, creo que es en Reino Unido el estudio, en donde a muchas mujeres les preguntan, ¿en el último año se te ha acercado algún hombre? Y la mayoría decían que no, ¿no? Es decir, ya el feminismo logró romper esa dinámica social que antes los hombres hacíamos, que era esta parte del cortejo hasta cierto punto, pues ya se está rompiendo, ya se rompió en muchas partes del mundo, y eso también está generando problemas para las mujeres, ¿no? Porque entonces tenemos mujeres que no saben cómo iniciar relaciones, que no entienden cómo funcionan estas dinámicas tampoco, y que también están generando relaciones negativas desde ahí. Y en ese sentido, o sea, justo hablando de esta masculinización femenina y esta feminización masculina que estamos viviendo, me gustaría preguntarte particularmente por el panorama en Colombia. O sea, estos fenómenos, ¿cómo se están materializando en Colombia? ¿Dónde se ven? ¿Cómo se ven? ¿Cómo están cambiando las relaciones entre hombres y mujeres en Colombia en comparación, por ejemplo, que tú puedas saber de otros países? Ahorita te puedo poner en contexto de México, pero en Colombia, ¿cómo lo estás viendo tú? Colombia, sin duda, ha venido copiando cada paso que venía haciendo previamente Argentina. Y muchos sectores colombianos ven eso como un ejemplo a seguir en temas de aborto, etcétera, lastimosamente. Pero aquí pasa un fenómeno muy curioso, y es que por un lado hay momentos en los cuales la población colombiana no se centra en esos temas, es decir, pareciera que esos temas fueran de segundo grado de importancia, porque también pasa mucho que cuando estamos bajo un régimen comunista, socialista, las personas se centran más en las cosas más básicas. Entonces suelen pensar tan solo en términos de economía, seguridad, estabilidad económica, pero dejan de lado los debates de fondo en contra del aborto, en contra de la adopción, por ejemplo, por parte de parejas homosexuales, temas realmente importantes para la población y la cultura, pero que se dejan de lado en muchas ocasiones. Entonces, en Colombia pasa ese fenómeno, por ejemplo, al día de hoy no se suelen tocar esos temas. Estamos muy a puertas de las próximas elecciones, entonces el tema principal es el tema económico, el tener con qué vivir. Em, y además resulta que mientras nos preocupamos por temas obviamente importantes, pero que también es importante no dejar de lado los temas culturales, al mismo tiempo, la Corte Constitucional sí empieza a avanzar en su agenda progresista. En Colombia, el aborto se encuentra totalmente despenalizado, y además se encuentra totalmente permitido, inclusive desde que teníamos tan solo las tres causales, se encuentra totalmente permitido desde la causal del peligro de vida de la mujer, porque lo expandieron a tal punto de que tan solo cuando la mujer demuestre algún tipo de preocupación o que le esté generando el embarazo en cuanto a su salud mental, tiene permitido el aborto. Entonces, de por sí el aborto ya estaba permitido hace tiempo. A nivel cultural, importantísimo lo que mencionabas previamente, porque eso sí que ha calado bastante. A pesar de que Colombia es una sociedad completamente conservadora, motivo por el cual los candidatos cuando salen a su momento de adquirir votos no suelen chocar con esas ideas por pura estrategia. A pesar de ello, a nivel cultural sí cala el progresismo y muchas veces no nos damos cuenta. Precisamente con lo que acabas de mencionar, ya ahorita se ha perdido bastante la masculinidad y la caballerosidad. Y también pasa un fenómeno, y es que muchos hombres sienten animadversión en contra del feminismo, pero quieren luchar contra el feminismo eh, no dando más caballerosidad, sino enfrentándose a él, lo cual considero que no es una solución. Entonces, por ejemplo, pasa lo que tú acabas de mencionar en cuanto a que el hombre dejó de tomar la iniciativa al momento de conquistar a las mujeres. Eso es un fenómeno que realmente está pasando y es preocupante, porque desde el punto de vista de una mujer, yo diría, eh, ¿cómo lo analizamos nosotras? Como un hombre que le hace falta precisamente esa masculinidad y que por lo tanto no va a ser posible quedar enamoradas o encontrar algún tipo de atracción hacia un hombre que no tome la iniciativa, porque precisamente la mujer le gusta la masculinidad del hombre y al hombre le gusta viceversa la feminidad de la mujer. Entonces, cuando se pierde eso, se pierde precisamente ese lazo de unión, esa relación entre hombre y mujer que naturalmente debe construir vínculos realmente fuertes.
Pero entonces lo que pasa en el fenómeno colombiano a nivel cultural y yo creo que a nivel Latinoamérica es que aunque en ideas las personas son mayoritariamente conservadoras, es decir, si al día de hoy en Colombia hicieran un plebiscito, algún tipo de consulta para efectos de preguntarle a la población si avala o no el aborto, eso mayoritariamente sería un no. Pero al mismo tiempo, a nivel cultural, estas ideas sí vienen calando con este tipo de acciones totalmente progresistas. No, y creo que acabas de mencionar un punto bien importante que creo que se replica mucho en países de América Latina, o al menos yo también lo he visto mucho pasando en México, que es separar las dos grandes conversaciones, ¿no? Y entonces tienes que muchos políticos que deberían defender ideas conservadoras se quedan clavados únicamente en los temas económicos, que está bien, ¿no? La gente sí necesita que comer, pero se les olvida reafirmar sus posturas de valores axiológicas, ¿no? Y entonces dejan toda la cancha abierta, ahora sí que de la batalla cultural, y ahí es en donde están perdiendo mucho terreno, ¿no? Porque algo que yo menciono mucho, al menos aquí en México, es estamos siendo controlados por minorías bien organizadas, porque no son personas mayoritariamente las que están persiguiendo o que están propugnando estas ideas. Son grupos minoritarios muy bien organizados, estratégicos, que están haciendo lobbies en los distintos países o que se están haciendo lobbies a nivel internacional, los que están bajando todas estas ideas, ¿no? Y en ese sentido, digo, México apenas lleva su segundo sexenio con políticos y gobiernos de izquierda ya propiamente autodeclarados y todo. Sin embargo, eso no quita que hubo políticos que supuestamente eran de derecha que también le abrieron la puerta a todas estas ideas progresistas, ¿no? Y en ese sentido, ahí un poco me gustaría preguntarte sobre el panorama político justo de cara a las elecciones que comentabas al principio. Entiendo que hace poco pasó una tragedia, desafortunadamente en Colombia, eh, pero justo creo que esto es algo que se repite en muchos países donde gobiernan este tipo de gobiernos autoritarios. Han habido varios intentos contra varios candidatos en varios países, precisamente por defender ideas contrarias al comunismo y al socialismo, pero sí me gustaría saber un poco cómo ves tú ahorita el panorama político allá en Colombia, si hay de estos políticos supuestamente de derecha que siguen vendiendo ideas progres, cómo se están configurando las cosas también un poco después de esta tragedia, o sea, sí me gustaría preguntarte porque además lo que me gusta mucho de tu contenido pues, es que no solamente te quedas en la parte de progresismo y no solo te quedas en la parte de comunismo, ¿no? Sino que tú hablas de ambas cosas y eso me parece muy completo. Eso es supremamente importante y Colombia no es la excepción de lo que pasa en el resto de países a nivel hispanoamericano. Y es que precisamente, bueno, primero para poner en contexto, acaban de asesinar recientemente a una de las principales personas que venían arbolando la lucha anticomunista en Colombia, el senador Miguel Uribe, que iba a ser muy seguramente el candidato oficial por parte del principal partido de oposición, que se llama Centro Democrático. Y esto es sumamente preocupante porque ya no solamente en Colombia nos están atacando con las ideas, sino que volvieron a atacarnos por medio de la violencia directa. Esto nos debe llevar a la reflexión, y no solamente a la reflexión, sino a la acción, porque Colombia tuvo momentos realmente sangrientos y resulta que este gobierno nos retrocedió 30 años en donde realmente las personas temían salir a viajar por las carreteras porque no sabían si podrían volver a ver a sus familias y eso está volviendo a pasar en Colombia. Día a día cada vez salen más noticias de más atentados, de más actos violentos, con bombas, con cosas que realmente pensábamos que no iba a volver a suceder, pero resulta que sí, y eso también es una muestra más de que la paz o el acuerdo de La Habana que nos quisieron vender es una completa farsa, porque los grupos criminales en Colombia están totalmente fortalecidos. Ahora bien, con lo que mencionas del tema de políticos de derecha que se centran bastante en lo económico, que por supuesto no está mal, pero que se centran exclusivamente en eso y entonces dejan de lado los temas culturales al mismo tiempo de que en las escuelas a los niños los andan adoctrinando diariamente. Entonces, precisamente ese silencio que hacen esos políticos en cuanto a esos temas culturales se va a pagar muy caro en el futuro. Y eso pasa bastante en Colombia, viene siendo lo que
En España, un Santiago Abascal denomina como la derechita cobarde. Y aquí en Colombia pasa muchísimo ese fenómeno, a tal punto que para las próximas elecciones ni siquiera existe un candidato por el cual se pueda decir que es totalmente compatible con las ideas conservadoras. Muchos de ellos, por oportunismo, salían a las ideas conservadoras, pero si se ve el historial histórico de ellos, en realidad no son personas cercanas a las ideas conservadoras. Otros que tan solo se centran en los temas económicos y de seguridad y que saben que eso genera bastantes votos y que sabe que el pueblo colombiano ahorita se está centrando tan solo en los temas económicos y de seguridad por la grave crisis de seguridad que tenemos en este momento. Entonces, eso es realmente triste porque también pasa mucho que en los debates en el Congreso se deja de lado los temas culturales y son muy pocos, son contados congresistas los que son capaces de levantar la voz, a pesar de que eso en algunos sectores les pueda causar una disminución de votos. Y eso detrás es una problemática, yo creo que a nivel Latinoamérica, precisamente por el fenómeno democrático, ¿no? Los políticos calculan muy bien qué hacer, qué no hacer para efectos de mantener sus votos o, por supuesto, ganar aún más votos. Entonces, en ese sentido, aquí en Colombia padecemos sin duda el fenómeno de una derechita cobarde, precisamente por lo que te menciono, el principal, por ejemplo, el principal partido de oposición aquí en Colombia llaman al Centro Democrático, pero es un partido que ni siquiera es totalmente antisocialista, que ni siquiera cumplen con ser antisocialistas, son partidos socialdemócratas, que por supuesto no llevan al país al abismo tan rápido, pero que tampoco es la solución, y que en temas culturales son totalmente progres o no tocan los temas o son muy contados los que lo tocan. Entonces, ese asunto es realmente preocupante porque no solamente, por ejemplo, para las próximas elecciones, no solamente nos tendremos que salvar de un presidente socialista, sino muy seguramente del próximo presidente socialdemócrata, progre, que puede llegar a tomar la presidencia. No, y esto que mencionas, digo, yo te escucho a ti, pareciera que también estás retratando México, porque la situación política mexicana es muy, muy similar, ¿no? O sea, en realidad, en México no tenemos partidos de derecha realmente, la mayoría de los partidos justo quieren jugar como en este centro buena ondita de dejo entrar a todo el mundo, mucho a lo electorero, ¿no? Mucho a lo populista, y desafortunadamente, pues esto está empezando a generar problemas de representatividad democrática, ¿no? Porque hay amplios sectores de la sociedad mexicana que tampoco se sienten representados y que también están empezando a generar un descontento generalizado, ¿no? Y ahorita tú mencionabas un tema que justo quería tocarlo también, y qué bueno que lo mencionaste para que no se me fuera, que es el tema del adoctrinamiento, ¿no? En México, lo que terminó pasando cuando el partido de izquierda ganó las elecciones en 2018 fue que convirtieron toda nuestra educación pública en el centro de reclutamiento de cuadros oficial del partido, ¿no? Y entonces, una de las cosas que decían muchos supuestos politólogos en ese entonces es que no, pues es que este partido Morena de izquierda no va a sobrevivir, porque no invierte en su escuela de cuadros, porque no tiene institutos de formación política. Y yo lo que les decía desde hace ya 7 años es, pues es que no entiendes que sus institutos de formación política son nuestras escuelas públicas. Cambiaron los libros de historia, cambiaron todos los libros, inventaron esta cosa de la nueva escuela mexicana, eliminaron las matemáticas, o sea, hicieron un desastre solamente para generar adoctrinamiento. Y ahí lo que yo te quiero preguntar es la situación en Colombia, ¿cómo está? O sea, ¿cómo está articulado su sistema de educación? ¿Cuáles son las materias que les dan allá? ¿Qué tanto permean o están permeando todas estas ideas? Aquí en México tenemos libros que ya hablan de hacer festivales LGBT a niños de 11 años, 10 años, 9 años, y los están haciendo hacer talleres LGBT en las escuelas. Allá en Colombia, ¿cómo están en ese tema? No, yo creo que sí. En México está de esa forma, en Colombia está prácticamente igual o quizás peor en los ámbitos académicos, escolares, porque lo que se vive es un real adoctrinamiento. Es decir, a los niños y jóvenes en Colombia tan solo se les presenta una única forma de pensar, de tal forma que ellos no tengan posibilidad de una mirada crítica, ya que tan solo conocen una única forma de pensar. En ese sentido, aquí en Colombia vemos bastante latente, primero, la tergiversación histórica
el odio hacia nuestras raíces. Yo creo que en México pasa exactamente lo mismo, el odio hacia lo que significa España para nuestras raíces, y a partir de allí, cuando empiezan a formar con el odio, pues ya vemos las consecuencias que trae eso en todas las esferas. En el ámbito histórico bastante, o sea, cuando yo pasé por el colegio, la universidad, bastante tergiversación histórica. Por otro lado, un odio religioso latente, porque resulta que hay sectores que no solamente dicen ser ateos, sino que al mismo tiempo lo que hacen es una guerra contra los sectores cristianos. Entonces allí ya hay un problema porque en realidad pareciera que fueran es anticristianos, ¿no? Hacen un activismo directamente en contra de lo religioso y eso abunda bastante en Colombia. Entonces, dentro de las aulas escolares, vemos, por ejemplo, lo que se llama como clases de enseñanza sexual, y desde ahí lo que le tratan de dar a entender a los padres de familia es que los están formando para que conozcan sobre esos temas, que no sean tabú, etcétera, así es como lo venden, pero en realidad le están metiendo puro adoctrinamiento, y el adoctrinamiento en esos espacios parte de darle a entender a los niños desde muy pequeños que el género y el sexo es una construcción social. Entonces, que la famosa frase, no se nace mujer, se llega a serlo, eso es precisamente la base de lo que se enseña hoy en día en los colegios y las escuelas. Afortunadamente, por supuesto, hay excepciones. Conozco valiosos profesores que eh, no enseñan de esa manera, que gracias a Dios hay resistencia, pero cada vez es menor, porque el profesor que se oponga a ese plan de estudios y a esa línea de adoctrinamiento es directamente despedido. Entonces, no solamente sufrimos adoctrinamiento, sino una persecución contra los profesores que se atreven a alzar la voz. Claro, no, y en México ese tema es bastante similar en materia de educación, ¿no? O sea, a pesar de que supuestamente los profesores gozan de libertad de cátedra, la realidad es que la mayoría de ellos están coercionados a partir de las autoridades escolares, administrativas, educativas, para seguir bajando este tipo de currículas, ¿no? De hecho, en México se han hecho algunos esfuerzos por parte de organizaciones de padres de familia que han buscado a través del litigio estratégico, por ejemplo, frenar la distribución de los libros de texto, ¿no? Y entonces hay estados de la República en México en donde se frenó completamente la distribución de estos libros, precisamente por todo este contenido pernicioso, ¿no? Porque además son cosas que empiezan a dañar y a degenerar la mente de los niños al insertarles ideas y temáticas que no son propias para su edad, ¿no? Y que evidentemente vienen bajadas además de una agenda globalista que está tratando de destruir las raíces culturales de los distintos países, ¿no? Por eso también esta parte que mencionas acerca de cómo están cambiando los hechos históricos de los distintos países, resignificándolos, pues también va por ahí, ¿no? Va por el generar una destrucción de la identidad cultural de un país, porque cuando tú destruyes la identidad cultural de un país, pues entonces tú tienes una ciudadanía que ya no va a defender a su país porque no sabe de dónde viene, porque no tiene ese arraigo cultural, porque no se siente parte de él, ¿no? Y entonces viene toda esta parte de ciudadanos del mundo y todos somos ciudadanos de todas partes, pero cuando tú eres un ciudadano de todas partes, pues no eres un ciudadano de ningún lado, ¿no? Y entonces no perteneces a ningún lugar y no sientes el ánimo de defender ningún sitio. Y en ese sentido, hablando ya un poco de Agenda 2030, me gustaría saber un poco si allá en Colombia, cómo está la integración de la agenda, si tú sabes más o menos si se han hecho esfuerzos especiales por parte de los gobiernos ahorita de Colombia para seguir la agenda, si tienen grupos especializados. Aquí en México, te platico rápido, apenas nuestro Senado de la República diseñó una comisión especializada para el cumplimiento de Agenda 2030, es decir, metieron el tema full completamente a toda velocidad. Y ahí me gustaría preguntarte en Colombia, ¿cómo está la circunstancia con respecto del seguimiento y atención de la Agenda 2030? Alejandro, lastimosamente, Colombia pasa exactamente lo mismo, precisamente porque esto es una agenda a nivel internacional, en la cual la ONU tiene sus garras metidas en Colombia, en diversas instituciones. De hecho, se ha hecho como la trazabilidad de la financiación de diferentes organizaciones, por ejemplo, como la Open Society Foundation, en diferentes medios de comunicación inclusive. Entonces, vemos realmente que la ONU
tiene sus garras metidas en Colombia. Y esto es sumamente lamentable porque esto lo vemos a diario cuando al final es la Corte Constitucional la que entra a entrar de lleno con esos temas progresistas. Mientras el Congreso se queda en silencio por no perder votos, la Corte Constitucional es una supercorte con demasiado poder que al final viene siendo quien decide cómo se va a interpretar, cómo se van a aplicar las diferentes leyes en Colombia y al final ha sido la que le ha permitido al progresismo abrirse campo en Colombia. Esto nos debe llamar bastante la atención porque con lo que hablábamos recientemente en cuanto a las aulas escolares, se está volviendo de moda en algunos espacios, en algunos países, por ejemplo en Canadá, lo que se conoce como el homeschool. Y esto es porque varios padres de familia, ante la preocupación del adoctrinamiento y de que esta Agenda 2030 avance en sus países, por supuesto, el principal foco de avance son los centros universitarios educativos, lo que hacen es educar a sus hijos en las casas, pero eso al mismo tiempo también trae consecuencias negativas para ese niño en formación, porque cuando uno educa a un niño quitándole ese elemento social, realmente lo está privando de algo supremamente importante que le va a permitir en un futuro esa sostenibilidad social. Entonces, ambas cosas traen sus consecuencias. Es importantísimo que se creen centros de padres de familia que luchen contra estas ideas y que le enseñen a sus hijos también a contar qué les están enseñando, porque en muchos hogares resulta que como ya también la fragmentación familiar es bastante latente, ya ni los padres cenan con los hijos y entonces ya no hay oportunidad de charlar con los hijos. Y en ese sentido, la casa se convierte tan solo en un sitio donde llegan a dormir. Y ahí hay un gran problema porque no hay posibilidad de esa conversación entre padres e hijos, en los cuales los hijos les cuenten a los padres qué les están enseñando en las escuelas, qué tipo de educación les están brindando o por el contrario, qué tipo de adoctrinamiento les están brindando para que de esa manera los padres puedan tomar acción al respecto y puedan reunirse con otros padres que también estén inconformes con dicha situación y mirar algún tipo de alternativa. No, y además aquí es en donde creo que se intersectan como varios de los puntos que hemos estado tocando, ¿no? Porque eh, muchas veces uno dice, bueno, los papás necesitan tener un rol más activo, defender a los niños, etcétera, etcétera. Pero luego también se vuelve un poco complicado cuando ves la realidad material de estos papás y dices, bueno, pues es que también los papás ambos tienen que salir a trabajar porque hay problemas económicos, el dinero no alcanza, entonces mamá sale a trabajar, papá sale a trabajar, los niños se quedan solos o se quedan con los abuelos o se quedan con la tablet, ¿no? Que todavía es peor que quedarse con los abuelos y no hay estos espacios porque cuando regresa papá o regresa mamá ya están muy cansados, ya no pueden sociabilizar y entonces tenemos niños que están creciendo solos básicamente, ¿no? Y entonces eso también genera que los papás tampoco estén al tanto al nivel en el que deberían de estar de los niveles de educación que se les están dando y de los temas educativos que se están dando, ¿no? En México me pasa mucho a veces con las organizaciones de papás, que cuando yo estoy platicando de varios de todos estos temas, me dicen, no, es que eso en México aquí no está. Yo les digo, ¿cómo no? ¿No? Y les abro los libros de texto y les digo, mira, aquí está. O sea, no puedes decir que no, esto se lo enseñan a tu hijo, esto está en tu escuela, y dicen, ay, ¿a poco sí? Yo checa el libro de tu hijo. Van, lo revisan, y en efecto, están los temas que estamos tocando, ¿no? Pero acabas de tocar otro tema que a mí me sonó bien interesante, que es este de la Supercorte y de cómo la Suprema Corte allá en Colombia es quien realmente está tomando las decisiones, ¿no? En México nos acaban de dejar sin Suprema Corte en esencia, digo, fue todo un proceso político horrible que vivimos y las consecuencias las veremos yo creo que en 30 años, pero sí me interesa saber algunos ejemplos que tú tengas puntuales, a lo mejor que se te ocurran, que ahorita te acuerdes, donde la Suprema Corte haya sido justo este caballo de Troya, en donde lograron meter estas ideas progresistas. Principalmente aquí lo que han hecho en Colombia y creo que también en varios países es no solamente la necesidad de cambiar la constitución, porque resulta que en muchas ocasiones ya no resulta necesario, porque lo que ha hecho las cortes constitucional aquí en Colombia ha sido darle una interpretación distinta al texto constitucional. Entonces, por ejemplo, con el concepto de familia.
El concepto de familia en nuestra constitución política es bastante claro y expresa la voluntad de la familia en formar hijos. Pero resulta que ya la Corte deformó ese concepto por completo, totalmente por completo, y al día de hoy, familia puede ser considerado hasta una sola persona, lo que llaman como familia unipersonal o la familia multiespecie, que es un ser humano con su mascota. Es un concepto totalmente tergiversado del concepto real de familia. Y entonces vemos que la lucha progresista se encuentra bastante difundida en tergiversar los términos, porque ya no buscan luchar contra los términos, es decir, el progresismo no lucha por acabar con el término familia o acabar con el término matrimonio, sino lo que busca es tergiversar el contenido de ese término. Y al tergiversarlo, ganan la batalla cultural. Y es precisamente lo que pasaba en Colombia con el concepto de familia. Ahorita familia está completamente deformado y la persona que se atreva a cuestionar eso. Yo hice la especialización en Derecho de Familia y eso era un pan de cada día, que ya se diera ese tema por sentado, es decir, que todos aceptaran que existen diversos tipos de familia y que nadie pueda cuestionar eso sencillamente porque la Corte lo dijo. Eso también parte también de una falacia de autoridad, ¿no? Que todo lo que diga la Corte es incuestionable y así lo venden en los centros académicos. Nadie puede cuestionar a la Corte, entonces al final forman seres humanos sin sentido crítico, sin un pensamiento razonable. Y la Corte, por supuesto, aquí en Colombia, la Corte Constitucional ha sido la bandera en avanzar en todo el tema del aborto. Empezó, por supuesto, con las 3 causales. Esa es la puerta de entrada, por supuesto, a la despenalización. Y ya posteriormente fue avanzando hasta los 6 meses de que el bebé ya haya sido fecundado. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha avanzado precisamente en desquebrajar la familia y para eso también ha permitido la adopción por parte de parejas del mismo sexo y la tergiversación del contrato matrimonial. Es decir, al día de hoy, a nivel judicial, a nivel legislativo, estamos totalmente lo que se podría llamar deconstruidos, totalmente por un camino que nos va a llevar a la debacle cultural, pero que al día de hoy al colombiano a pie, lo único que está pensando es en temas económicos y de seguridad, porque eso también es los temas que a nivel de medios de comunicación son los que se tocan, el tema del día a día. Y como también está tan de moda todas las redes sociales, entonces todo ese flujo de información también genera que las personas después de cada semana borre lo que haya pasado en las semanas anteriores. Entonces, tan solo está a la espera de lo que pase día a día en novedades y no está mirando realmente los debates importantes y cómo vamos a sostener la sociedad en un futuro, qué nos espera culturalmente, porque por supuesto el tema económico es importantísimo, porque eso depende de que estemos o no estemos, pero al mismo tiempo es importante no abandonar los temas culturales. Yo siempre cualquier oportunidad que tengo recalco eso, porque sí veo bastante la inclinación y es lo que siempre ha pasado con la derecha y es que abandona el tema cultural. Y al día de hoy vemos las consecuencias de eso y no sabemos qué nos pueda esperar en un futuro si esto sigue así. No, y creo que, digo, justo tocaste muchos puntos, ¿no? Y la neta, no quiero perderlos. Mencionabas un tema que creo yo es bien importante, que son las falacias de autoridad dentro de todas estas conversaciones, ¿no? Y creo yo que justo eso es algo que también padece mucho México. También tenemos nuestra época donde la Suprema Corte empezó a tomar decisiones muy desafortunadas, pero claro, ¿no? Como ya lo dijo la Suprema Corte, pues entonces ya hay que validarlo y hay que darlo como totalmente bueno y ya no queda ningún punto de cuestionamiento ahí, ¿no? Cuando en realidad realmente lo que tenemos que estar viendo es precisamente cómo se están modificando los criterios de interpretación constitucional, ¿no? Pero sobre todo creo yo también, ¿no? Esta última parte que mencionas, en donde, por un lado, las personas que no están interesadas, ¿no? Porque es la realidad, no están interesadas porque en este momento tienen otras preocupaciones en este tipo de temas, empiezan a vivir las consecuencias hasta que empieza a tocar su seno familiar.
¿no? Hasta que de pronto sus hijos empiezan a desarrollar ciertas ideas o a tener ciertas prácticas o a desenvolverse de ciertas maneras. Justo yo estaba revisando algunos datos que a mí me considero yo bastante alarmantes, sobre todo porque dentro de los temas que yo toco, yo hago mucho activismo antipornografía, ¿no? O sea, yo soy una persona que abiertamente se manifiesta en contra de la pornografía. He hecho mucha investigación desde el punto de vista neurobiológico, cómo afecta, psicológico, social, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo es una normalización también de estos temas, pero sobre todo a edades cada vez más jóvenes, ¿no? Y particularmente con los hombres hay un problema, pero creo yo que con las chicas hay un problema de manera distinta en el sentido de cada vez tenemos a más jovencitas, 18, 17, 16, 15, 14, 13 años, que están empezando a voltear a ver a ese mundo como una forma legítima de generar ingresos, ¿no? Y entonces tenemos a muchas chavitas, y estas investigaciones también ya se hicieron, de ciertas páginas en donde venden contenido, que son menores de edad, que están vendiendo este contenido y que desafortunadamente, dado diversas cuestiones culturales a nivel internacional, hay un mercado muy grande, particularmente en países de América Latina, pero sobre todo y particularmente en todo lo que es Venezuela, Colombia, México una parte. Y hay una cosa que me gustaría preguntarte, ahorita justo que estabas tocando acerca de todas estas cuestiones de defender a la familia, de entender lo que es familia, porque incluso yo recuerdo que en la licenciatura tuve un pleito una vez porque estaban hablando acerca del matrimonio LGBT y yo lo que les decía es, a ver, si tú lo que quieres es una figura jurídica que a ti como persona te permita, por ejemplo, inscribir a tu pareja al Seguro Social, ¿por qué no nada más le cambiamos el nombre y te damos la figura jurídica? Y me dijeron, no, ¿cómo crees? Y yo, a ver, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, el problema es que quieres una figura jurídica que te permita proteger a alguien que te importa, o tu problema es que a fuerzas forzosamente tú quieres cambiarle el significado a esta palabra porque entonces eso te permite hacer otras cosas después, ¿no? Y creo yo que eso es bien importante recalcarlo, porque hay muchas veces en que estas conversaciones son de, no, pues es que es una cuestión de derechos, es que también tienen un problema, es que ellos también merecen ciertas cosas, y yo digo, ok, todos como seres humanos deberíamos tener acceso a todos los derechos que nuestras constituciones emanan, porque así es como funciona, pero eso no significa que tenemos que cambiarle el significado a ciertos conceptos cuando bien fácilmente podemos generar conceptos nuevos para hablar de este tipo de fenómenos, ¿no? Y en ese sentido, un poco de lo que me gustaría preguntarte es, uno, ¿cuál es el concepto de familia que se defiende desde el conservadurismo, que tú consideras que se debería defender desde el conservadurismo? Dos, ¿cómo estás viendo tú eh, ya no desde el punto de vista general, más teórico, sino aterrizado ya en la realidad colombiana, si se ha ido eh, desmoronando este concepto, si la gente ha perdido unión familiar, qué consecuencias estás viendo tú a esto en el corto plazo social en Colombia? Porque en México lo que estamos viviendo es un aislacionismo y un individualismo brutal. O sea, yo recuerdo, digo, yo tengo 29 años, no estoy tan viejo todavía. Cuando yo salía a jugar a la calle, había niños que salían a jugar a la calle conmigo. Hoy tú ves las calles de México desiertas por la inseguridad, pero también por estas cuestiones culturales. La gente ya no hace comunidad, la gente ya ni siquiera habla con sus vecinos. En Colombia, ¿cómo están en ese tema? Mira, Alejandro, yo creo que lo que acabas de mencionar muy acertadamente, todo va de la mano. En un primer momento, el tema de la pornografía va junto a la debacle cultural en cuanto a la familia, porque resulta que ya no se busca construir vínculos fuertes. Desde el conservadurismo, el concepto de familia viene siendo la unión entre un hombre y una mujer con el fin de procrear, con la finalidad de procrear. Ese debe ser el sentido de una familia, porque la familia es la que permite que una sociedad siga perviviendo y por lo tanto que una sociedad permanezca en sus bases fundamentales y en sus valores que la han permitido llegar hasta donde está. Pero al día de hoy, como ya ese concepto está completamente tergiversado, esa batalla cultural, yo creo que la izquierda y el progresismo ha avanzado quizás no a pasos agigantados como ellos quisieran, pero ellos han aprendido a ser bastantes persistentes
en la lucha de ellos y por lo tanto cada año van dando pasos que aunque sean minúsculos, al día de hoy vemos que eso a largo plazo representa un gran cambio y un gran daño hacia la sociedad. Entonces, en temas de familia, lo que vemos es que ahorita la juventud está basada en pasar la vida del hoy. Es decir, tenemos una juventud que le teme a obtener responsabilidades, a adueñarse de su futuro, sino que sencillamente vive el presente. ¿Y el presente qué es? El presente es pornografía, el presente es fiestas, el presente es amistades que en realidad no son amistades. Y eso es lo que vemos hoy en día. Con una juventud así, no hay posibilidad de formar familias con real sentido, porque lo que pasa mucho en Colombia es que aunque aún existan los matrimonios, resulta que los divorcios están ahora muy fáciles de tomar. Hace poquito se aumentó otra causal de divorcio que también viene de copia de otros países, porque al final lo que hacemos es copiar lo que hacen otros países, lo que hacen mal, por supuesto, y es agregar una causal de divorcio que es un divorcio express por la voluntad de una de las dos partes, cosa que antes era totalmente impensable. De hecho, antiguamente era impensable que un Estado permitiera tanta viabilidad al divorcio y el día de hoy, sencillamente con ir a una notaría con la voluntad de una de las dos partes, diciendo que se acabó el amor, tiene el divorcio express. En ese sentido, vemos que hay dos bandos, uno el cultural y por otro lado el legislativo. Por el lado legislativo está totalmente avanzado y por el ámbito cultural vemos que aunque avanzan a pasos pequeños, a largo plazo este discurso viene calando. Y entonces no sabemos qué nos puede parar en un futuro, cuando los matrimonios que hay son matrimonios realmente fluctuosos, que llegan a su fin en cuestión de un año, 2 años, sencillamente porque dicen que se acabó el amor. Y lo que pasa realmente detrás de todo es que las personas que al día de hoy se casan son personas que no tienen la cosmovisión real de lo que significa un matrimonio, sino que sencillamente viene al día de hoy a moverse así como en la opinión popular el hecho de decir me voy a casar como para probar. Y entonces vemos matrimonios realmente que no tenían un futuro y no sabemos a partir de ahí cómo pueda crecer la siguiente generación. Si esta generación es una generación que ya no habla con los padres, lo que hablábamos previamente, que los padres llegan de trabajar y sencillamente se acuestan a dormir y no tienen comunicación con los hijos, que ya los padres no tienen autoridad sobre los hijos, sino que es al contrario. Ahora, con este tipo de matrimonios o lo que se llama inclusive como las familias poliamorosas, que ahorita está bastante de moda y que tiene bastante reconocimiento a nivel legislativo en varios temas como pensionales. Entonces vemos un futuro realmente desesperanzador, que no sé cómo se halla el panorama en México, pero en Colombia no sabemos qué pueda pasar porque al próximo año estamos realmente alertas, cuando menos de sacar a este presidente socialista, que es un riesgo, por supuesto, para nuestra economía, para la economía social de mercado, para nuestra seguridad y para poder tener una estabilidad. Y luego sí repensar cómo vamos a darle lucha a esa batalla cultural que la izquierda lleva años avanzando y avanzando. Y justo digo ya como para ir concluyendo también, y qué bueno que sacaste este tema del qué hacer, ¿no? O sea, en ese sentido, a mí lo que me gustaría llevar a la gente a reflexionar es que, digo, yo soy creador de contenido, afortunadamente puedo hacer esto de manera general, y hacer redes, pues es algo que está muy chido y todo, pero algo que yo siempre le digo a la gente es, yo prefiero 1000 veces tener 50 personas en una manifestación a tener 10,000 vistas en un video, porque creo que el trabajo que tenemos que hacer para generar cambios en el mundo real se hacen en el mundo real, ¿no? Y en ese sentido, algo de lo que me gustaría preguntarte es,
Digo, yo sé que el panorama en Colombia va a estar bastante complicado, pero al menos el panorama tuyo, Charo, ¿qué actividades planeas? ¿Cuáles son tus planes para seguir dando esta batalla cultural? ¿Qué cosas puede estar la gente al pendiente de ti? ¿En qué cosas te pueden apoyar también? Sobre todo en iniciativas que tú puedas llegar a tener en algún momento, de manifestaciones, de eventos, de lugares de reunión, de juntas, ¿no? Yo creo que ahorita es buen momento para empezar a organizar cosas. Al menos en México lo estamos tratando de hacer, aunque seamos pocos. Yo siempre les digo, no importa, Jesús empezó con poquitos también y vean hasta dónde llegó. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, ¿qué actividades tendrías tú pensadas que sería valioso hacer? ¿A qué invitarías a la gente que hiciera? Y sobre todo, ¿qué podemos estar al pendiente de ti particularmente? Bueno, en el primer momento, en lo que yo me enfocaría es en concientizar mentes, porque algo que siempre he pensado es que muchas veces las personas se enfocan en quién es el gobernante de turno y dejan de lado que lo que finalmente importa es que aunque el gobernante de turno sea de izquierda, sea progre o sea comunista, la población no esté perdida. Mientras la población no esté perdida, hay un síntoma esperanzador para el futuro. Entonces, principalmente generar concientización, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel Hispanoamérica. Por supuesto, ahorita vienen elecciones, entonces seguramente voy a estar también bastante enfocada en eso. No solamente no oponerme al gobierno actual, sino también generar un tipo de concientización en cuanto a las consecuencias al momento de analizar los candidatos, porque resulta que pasa un fenómeno y es que muchas personas le dan su voto sencillamente a la persona que se opone a, por ejemplo, a Gustavo Petro, pero no se en el trasfondo de las ideas de esa persona, porque muchas veces resulta que puede ser una persona antisocialista, pero no antiprogresista, que es lo que veníamos hablando. Entonces, es importante volver también a esos temas, nunca descuidar los temas culturales, es lo que siempre he tratado de hacer, y cómo me pueden apoyar, yo creo que directamente por las redes sociales. Yo hago activismo por TikTok, por Twitter y por Instagram. Y adicionalmente es importante, por supuesto, generar marchas, pero marchas con significado. O sea, es decir, marchas que no sean para idolatrar a un político, porque ese no es el real sentido de una marcha. Creo que una marcha debe cargar con ideas, con personas que realmente sepan el por qué están marchando y volver a recuperar esas marchas también a favor de los temas culturales. Aquí en Colombia los grupos pro vida están bastante fragmentados, también juega bastante el tema de quién busca más espacio y representatividad en esos grupos y eso juega, por supuesto, en contra, pero aquí lo importante es que las personas alcen la voz. Entonces, lo que yo animaría a las personas que nos están viendo, escuchando, es eh, nunca temerle al mal. El momento en que guardamos silencio, el momento en que omitimos alzar nuestra voz, es cuando el mal gana. El mal no solamente gana cuando actúa, el mal gana cuando los buenos callan. Entonces necesitamos realmente romper esa espiral de silencio que entre más personas, que no sean solamente que vean el contenido y lo compartan, sino que también se animan de hablar estos temas con su círculo cercano de amigos. Muchas veces creemos que necesitamos de una plataforma muy grande para hacer cambios culturales, pero resulta que nuestra plataforma está en el día a día. Nuestra plataforma está con las amistades que frecuentamos, con nuestra familia, y allí es donde realmente se hace la batalla cultural. Pues muchísimas gracias, Charo, de verdad, gracias por todo tu tiempo, gracias a toda la audiencia que nos estuvo escuchando durante esta horita de conversación que estuvimos por acá. Ya saben, gente, si les gusta este tipo de contenido, por favor, compartan, denle like, coméntenlo, porque así nos permiten llegar a muchísima más gente. Igual también, si tienen dudas, si quieren una segunda parte con Charo, avísenme y yo voy a tratar de hacer lo posible. Mi estimada Charo, ¿algo último que te gustaría decirle a la gente? ¿Algún mensaje que quieras dar? ¿Algo ya para despedirnos? No, Alejandro, primero agradecerte por este espacio. Creo que reúnes gente que está interesada en temas importantes y sustanciales, que no solamente se basan de hablar, no sé, del último partido del día, del próximo concierto, sino que realmente se preocupan por los temas realmente importantes para el progreso de una sociedad y ya finalmente animarlos a alzar la voz. Yo creo que eso es lo más importante detrás de todo, detrás del activismo que hacemos. Em, lo que buscamos es que más personas pierdan el temor a alzar la voz. A pesar de las consecuencias que eso pueda traer,
al final el beneficio y la satisfacción personal que se obtiene de eso es una satisfacción inmensa y no hay nada que pueda por debajear o minimizar esa satisfacción que se siente cuando uno está alzando la voz por algo realmente y genuinamente bueno. Buenísimo. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Charo, muchísimas gracias a la audiencia y nos vemos en su próxima edición de Biblioteca de Alejandría. Cuídense, hasta luego.